Buenos días, soy la doctora Anabel Saldaña, soy médico adscrito al servicio de resonancia del Hospital de Especialidades de Siglo XXI. Mi plática del día de hoy va a ser acerca de lesiones talámicas y de ganglios basales. Los objetivos de esta plática son describir la anatomía de los tálamos y ganglios basales, así como su apariencia normal en resonancia magnética. Establecer los subtipos de lesiones talámicas y ganglios basales basados en su etiología. Revisar los patrones característicos por resonancia magnética de algunas de estas patologías e ilustrar algunos casos clínicos poco frecuentes que hemos tenido aquí en el hospital, haciendo también la correlación topográfica y en base a los patrones por imagen. Vamos a revisar primeramente la anatomía. Los núcleos grises son un conjunto de cuerpos neuronales no corticales que se van a encontrar ubicados en la profundidad de la sustancia blanca. Estos son bilaterales, son simétricos y su función principal en general es motora. Si existe alguna lesión de cualquiera de estos, se va a presentar clínicamente como movimientos anormales, ya sea agrupados dentro de un síndrome extrapiramidal o de un síndrome parkinsoniano. Los núcleos grises abarcan tanto los núcleos de los ganglios basales, los núcleos subtalámicos, del tallo cerebral y del cerebelo. O sea, pueden tener tanto una localización a nivel supratentorial como infratentorial. También se pueden agrupar de acuerdo a su origen embriológico. Los que se originan del telencéfalo son los que corresponden al cuerpo estriado, al núcleo accumbens y a la amígdala. Del diencéfalo, los tálamos, y los que derivan del mesencéfalo son los núcleos pedunculares. Entonces, empezando con los núcleos centrales, tenemos a los ganglios basales y a los tálamos. Dentro de los ganglios basales se encuentra el cuerpo estriado que agrupa tanto a los núcleos caudados como a los núcleos lenticulares. Los núcleos lenticulares a su vez se van a dividir en putamen y globo pálido. El globo pálido se va a encontrar en la parte interna y el putamen en la parte externa. El globo pálido a su vez se va a subdividir en una porción lateral y medial. En cuanto a la denominación únicamente de los núcleos caudados y del putamen, se va también a conocer con el nombre de cuerpo neoestriado. Y si nos referimos únicamente al globo pálido, se puede denominar como paleoestriado. En cuanto a los núcleos pedunculares, se subdividen en sustancia negra o lucos níger y en núcleos rojos. La sustancia negra se va a subdividir a su vez en una pars compacta y una pars reticularis. Como se muestra en la imagen, la pars compacta es la que se va a encontrar en una región más posterior y se va a ver de comportamiento hiperintenso tanto en T1 como en T2, y la pars reticularis es la que se va a ver, va a estar en una situación más anterior y se va a ver hipointensa tanto en T1 como en T2. Los núcleos rojos se van a ver levemente hipointensos, tanto en T1 como en T2. Los núcleos subtalámicos se van a encontrar en la unión tálamo-peduncular y los núcleos dentados se van a encontrar dentro de los hemisferios cerebelosos. Por imagen de resonancia magnética, al ser núcleos de sustancia gris, se van a ver isointensos a la sustancia gris, tanto en T1 como en T2. Aquí tenemos una imagen en plano axial de T2, en donde se representan con colores cada uno de estos núcleos. En color verde se representa el núcleo caudado, en color amarillo lo que correspondería al putamen, se encuentra en la porción externa, y en la porción interna o más medial que se encuentra el globo pálido representado en color azul. Ambos en su conjunto, como mencionábamos hace un ratito, se denominan núcleo lenticular. Y hacia la parte más medial se encuentra el tálamo. Entonces vemos cómo
Cada uno de ellos son isointensos a la sustancia gris. Únicamente el globo pálido es el que se va a ver ligeramente más hipointenso en comparación con el putamen. La cápsula interna es la que va a separar el núcleo caudado del núcleo lenticular y a su vez se distinguen en la cápsula interna tres porciones, un ramo, un brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. El cuerpo, el núcleo caudado se va a dividir en tres porciones. La porción que corresponde a la cabeza se va a limitar inferiormente, va a estar pues, en la parte más anterior y se va a limitar inferiormente por el núcleo accumbens, el cual se va a conectar y se va a comunicar con el putamen. El cuerpo va a corresponder o va a formar la parte inferior del ventrículo lateral, del piso del ventrículo lateral, y la cola se va a continuar y se va a conectar con el núcleo amigdalino o amígdala. La amígdala se va a encontrar en el lóbulo temporal, cercano al uncus y va a formar parte del sistema límbico. Aquí igual se representa en el plano coronal, donde están ubicados. La cabeza del núcleo caudado se va a localizar adyacente a la pared lateral del asta frontal del ventrículo lateral. Aquí también se observa el núcleo lenticular, el globo pálido, y donde estaría localizada la amígdala. La patología que afecta tanto el tálamo como los ganglios de la base va a ser muy variada y se puede clasificar de acuerdo a su etiología. Cada etiología va a tener un patrón por imagen característico y esto nos apoya para hacer la aproximación diagnóstica y el diagnóstico diferencial entre cada una de ellas. Vamos a revisar estos patrones por imagen de algunas de estas patologías. En sí, los patrones por imagen que vamos a ver son de tres tipos. El primer tipo sería aquellas lesiones que se van a ver hiperintensas tanto en T2 como en FLAIR. El segundo patrón sería aquellas lesiones que se ven hipointensas en T2. Y el tercero, las lesiones que se ven hiperintensas en la secuencia T1. Vamos a comenzar con la cefalopatía de Wernicke. Esta corresponde a una enfermedad metabólica causada por una deficiencia nutricional de vitamina B1. Afecta principalmente a los pacientes con ingesta crónica de alcohol. Clínicamente tiene una triada característica, sin embargo, esta triada únicamente se va a presentar en un 30% de los casos. La triada consiste en oftalmoplegia, confusión y ataxia. También puede haber alteraciones mentales. Por imagen, las lesiones de encefalopatía de Wernicke se van a agrupar dentro del primer tipo de patrón. Las lesiones se van a ver hiperintensas en el T2. Como se muestra, aquí tenemos tres imágenes de resonancia magnética en ponderación FLAIR en plano axial. En esta primera, las flechas señalan la afectación bilateral y simétrica de la porción medial de ambos tálamos. Esta es la localización más frecuente de los tálamos en su porción dorsomedial hasta un 85%, y también es muy característico, muy frecuente que se vean afectados los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares van, en este caso, que es una imagen de resonancia en plano axial con medio de contraste, van a presentar reforzamiento sobre todo en una fase aguda. En una fase crónica, los cuerpos mamilares se pueden encontrar atrofiados. Otra localización menos frecuente, pero también característica, es la afectación de la corteza prerolándica. Esta también va a ser de forma bilateral y simétrica. Otra de las patologías que se incluyen dentro de este mismo patrón es la enfermedad de Wilson. Es una enfermedad metabólica, es una enfermedad que consiste en alteración metabólica del cobre, entonces por lo tanto va a haber una acumulación anormal de este. Es una enfermedad sistémica, pero que afecta sobre todo a hígado y cerebro.
Clínicamente va a cursar con alteraciones del movimiento que se engloban dentro del grupo de síndrome parkinsoniano. También puede tener alteraciones del estado mental. Y por imagen, pues el patrón va a ser de afectación simétrica y bilateral. Aquí vemos en esta imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en plano axial, la afectación bilateral y simétrica tanto de la cabeza de los núcleos caudados como del putamen y la parte o porción medial del globo pálido. Lo más frecuente es que se afecte el núcleo lenticular, es decir, tanto el putamen como el globo pálido, como se muestra en esta imagen. Cuando hay afectación mesencefálica, se puede ver por imagen un signo característico de esta enfermedad, que es el signo de la cara de oso de panda gigante. Esta imagen se asemeja cuando hay una hiperintensidad anormal que rodea tanto la sustancia gris como los núcleos rojos y también hiperintensidad en la sustancia gris periacueductal. Entonces se asemeja como la cara de un oso panda. Otra patología es la encefalopatía hipoglucémica. Esta es otra de las patologías de origen metabólico en la que la lesión cerebral ocurre por un déficit prolongado de glucosa. Igual también se engloba dentro de este mismo patrón lesiones hiperintensas de distribución simétrica y bilateral. Aquí en estas primeras imágenes vemos cómo hay afectación tanto de la cabeza de los núcleos caudados como de ambos putámenes. Aquí tanto del putamen como la parte más interna del globo pálido. Aquí la característica de esta enfermedad es que va a respetar los tálamos. En esta imagen de difusión vemos como estas hiperintensidades anormales tanto en los ganglios de la base como en la sustancia gris se corresponden con áreas de restricción a la difusión. También se ve aquí más evidente cómo se respetan ambos tálamos y la sustancia blanca subcortical. Otra patología es la mielonílisis extrapontina. Igual es una enfermedad de origen metabólico y que va a seguir el patrón de lesiones hiperintensas en T2. Esta patología, generalmente la mielolínesis, afecta más a la parte central o a la región central del puente, pero también puede haber afectación de otras estructuras, incluyendo los ganglios basales. Cuando afecta a los ganglios basales, como se ve aquí en la primera imagen, igual también tiene el patrón de afectación bilateral y simétrica. Aquí vemos que se afecta tanto el putamen como los tálamos. Y acá en esta otra imagen, ambas son secuencias en T2, también se ve una hiperintensidad pontina central. Entonces, estas lesiones que generalmente se presenta, la forma más frecuente es afectación pontina, pero que también se puede presentar en otras localizaciones como en los ganglios basales. La clínica de estos pacientes pues va a ser bifásica. En un primer periodo solamente va a haber una encefalopatía y ya en un segundo periodo los síntomas van a ser correspondientes al síndrome de desmielinización osmótica. La encefalopatía urémica es otra enfermedad metabólica que también tiene este mismo patrón de que las lesiones se presentan como áreas de hiperintensidad en el T2. Esta patología se da en un contexto de pacientes con insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, en la que hay un incremento de los azoados. En esta patología hay un signo muy característico. Aquí vemos en esta imagen que hay afectación tanto de la cabeza de los núcleos caudados como del núcleo lenticular de forma bilateral. El signo característico es el signo denominado de la horquilla o bifurcación lenticular y que consiste en una hiperintensidad de la sustancia blanca que rodea el núcleo lenticular.
Por imagen existen 3 patrones en esta enfermedad. El patrón 1 sería el que afecta a ganglios de la base. El otro patrón, el que afecta tanto sustancia blanca subcortical como la sustancia gris, y otro que afecta únicamente a la sustancia blanca. Otras localizaciones menos frecuentes se encuentra el tálamo, mesencéfalo y los lóbulos temporales mesiales, como se observa en esta imagen axial en ponderación FLAIR, en donde hay incremento en la intensidad de señal de forma bilateral que predomina, el de la región mesial temporal que predomina del lado derecho. Es menos frecuente, pero que también puede ocurrir, y en estos casos se debe de hacer diagnóstico diferencial con algún otro tipo de encefalitis, como por ejemplo del virus del herpes simple. Sin embargo, el contexto clínico es el que siempre nos va a ayudar a hacer la diferencia. Otra de las enfermedades es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esta es una enfermedad neurodegenerativa que va a estar ocasionada causado por los priones. De esta patología hay subtipos. Se encuentra la forma esporádica y la variante de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esta enfermedad, su apariencia por imagen va a variar dependiendo de qué subtipo se trate. En la esporádica va a haber afectación de los ganglios basales y de la corteza cerebral. Y característicamente en la variante va a haber lesiones en el loco pulvinar del tálamo. Aquí en estas dos imágenes de resonancia axiales vemos en esta secuencia en T2, lo que señalan las flechas, es la afectación precisamente de los tálamos bilateral con afectación del núcleo pulvinar. Y que se ve más evidente en la secuencia de difusión, en donde se ve como un área de restricción y que afecta la parte dorsomedial y el núcleo pulvinar del tálamo. También se ve afectación del giro cingulado, que es lo que señalan acá las puntas de flecha. Y bueno, la afectación precisamente de la parte dorsomedial y del núcleo pulvinar adopta una forma que da el signo del palo de hockey, que también es característico, al menos por imagen, de esta enfermedad. Clínicamente, pues puede cursar con cuadros de demencia, al ser una patología neurodegenerativa, y disfunción neurológica multifocal dependiendo de las áreas afectadas. La enfermedad de Lake es una enfermedad tanto metabólica como neurodegenerativa, es una enfermedad mitocondrial, es poco frecuente, generalmente afecta a los pacientes en una etapa pediátrica, es poco común las formas juveniles o de presentación en adultos. Sin embargo, esta patología también sigue el patrón de las lesiones hiperintensas que afectan de forma simétrica y bilateral las estructuras afectadas, que pueden ser lo más frecuentes que sean estas, puede afectar dentro de ellas pues lo que corresponde a los ganglios de la base. Entonces, en estas imágenes vemos cómo tanto en la secuencia FLAIR como T2 en planos axiales hay afectación tanto de los núcleos lenticulares como del putamen, que también se ve acá en esta otra secuencia. Puede afectar, acá también se ve la afectación de ambos núcleos caudados, igual bilateral y simétrica, y también puede afectar la sustancia gris periacueductal. La encefalopatía hipóxico-isquémica, esta ya se agrupa dentro de las patologías isquémicas. Es una patología que igual también, dependiendo de la fase de la enfermedad, se va a ver por imagen como lesiones hiperintensas que pueden afectar los ganglios basales y también la sustancia gris cortical. Entonces, aquí vemos que por imagen, en las primeras 2 horas o en la fase temprana, puede haber aumento de señal de las áreas afectadas, sobre todo se va a ver en las secuencias de difusión. Conforme va progresando
conforme va evolucionando esta enfermedad o esta patología isquémica, a las 24 horas o 2 semanas, en un estadio más subagudo, va a haber aumento de señal y edema y los cambios se van a ver en las secuencias T2. Y ya en una fase más tardía, mayor de 2 semanas, se puede ver como las secuelas en forma de necrosis laminar cortical. Entonces, aquí vemos imágenes de resonancia en plano axial, en donde precisamente en esta secuencia se ve el incremento en la intensidad de señal que afecta a los núcleos caudados, a los núcleos lenticulares y ya la porción dorsomedial de los tálamos. También se ve incremento anormal en la sustancia gris. Otra patología isquémica es la trombosis profunda, la trombosis venosa profunda cerebral. En esta va a ocurrir pues en pacientes que tengan ciertos factores de riesgo para desarrollarla, como estado de hipercoagulabilidad, uso de anticonceptivos, algunas vasculitis o infecciones intracraneales sistémicas. Aquí también lo característico es que las lesiones se van a ver hiperintensas en el T2 por el edema y también puede coexistir hemorragia. En caso de que exista un coágulo agudo, se puede ver como ausencia de señal en las secuencias T2 y en caso de que esté también en un estadio agudo el coágulo, se va a ver isointenso en el T1. En la venoresonancia, las estructuras comprometidas se van a ver con ausencia de flujo. Entonces, aquí tenemos 3 imágenes. La primera en plano axial en ponderación T2 y estas dos que son imágenes de venoresonancia. En esta primera se ve como la afectación bilateral como áreas de hiperintensidad en ambos núcleos caudados y en ambos tálamos. Aquí en esta imagen de venoresonancia, lo que señalan las flechas es precisamente la falta de flujo en lo que debería corresponder a las venas cerebrales internas, a la vena de galeno y al seno recto. Y esta nada más es como una imagen comparativa de cómo se vería normalmente. Inclusive aquí también se señala la vena de Rosenthal. Entonces, el cuadro clínico va a ser muy variable dependiendo de las áreas afectadas. Y bueno, por imagen, lo más común es que sea un patrón de afectación simétrico y bilateral, pero puede haber casos como este en la que la afectación sea unilateral y asimétrica. En esta se ve la afectación tanto de los ganglios de la base como del tálamo del lado derecho, y cuando se presenta de forma unilateral, generalmente es del lado derecho. En este caso fue por trombosis del seno recto. Los infartos agudos bilaterales del tálamo también están agrupadas dentro de las lesiones isquémicas y puede ser por compromiso arterial, ya sea de la arteria basilar rostral o de la arteria de Percherón. La arteria de Percherón es menos frecuente porque es una variante, pero cualquiera que sea el compromiso de estas dos arterias, igual también va a haber áreas de hiperintensidad en T2 de las zonas afectadas, que en este caso son de forma bilateral la afectación del tálamo y que en las secuencias de difusión va a haber restricción. Entonces, en estas imágenes vemos, en estas primeras 2 imágenes de difusión, cómo hay áreas que restringen y que comprometen de forma bilateral la parte medial de ambos tálamos y que se extienden a la parte medial mesencefálica. Y estas áreas de restricción se corresponden con áreas hiperintensas, tanto en la secuencia T2 como en el FLAIR. Clínicamente, la afectación de estas estructuras pues van a dar síntomas por síndrome talámico. El envenenamiento por metanol, esta ya es una patología tóxica. Esta ocurre secundario a la inhalación o ingesta accidental de bebidas adulteradas. Esta, por imagen, característicamente, va a dar hiperintensidad por necrosis hemorrágica,
puede ser tanto afectación por frecuencia de los ganglios basales o del putamen, o sea, del núcleo lenticular, pero lo más frecuente es que cuando es de forma selectiva sea del putamen. Aquí se ve pues en esta secuencia T1 axial la afectación igual lateral, bilateral y simétrica de ambos núcleos lenticulares, predominantemente del putamen. Estas puntitas de flecha están señalando también el compromiso de sustancia blanca anterior. Y aquí en este plano coronal en T2 igual se ve la afectación de los núcleos lenticulares, predominantemente del putamen, y también afectación del quiasma óptico con incremento anormal de su intensidad de señal. En estas otras imágenes, que son la imagen de difusión y de susceptibilidad magnética de eco de gradiente, vemos cómo hay una restricción a la difusión y cómo también se ve la afectación de la sustancia blanca anterior y posterior. Y esto se corresponde con áreas de ausencia de señal o de susceptibilidad magnética en esta secuencia de eco de gradiente que nos habla de precisamente de la hemorragia. Por espectroscopía de este paciente se muestra un pico de lactato que se corresponde con la necrosis característica de esta patología. La intoxicación por monóxido de carbono es una de las patologías un tanto frecuentes por intoxicación, y en esta, por su forma de presentación por imagen, hay que hacer el diagnóstico diferencial con la encefalopatía hipóxico-isquémica. También tiene un patrón de distribución bilateral y simétrico con hiperintensidad en T2 y en FLAIR de las áreas afectadas. Lo más frecuente es que los globos pálidos sean los más afectados porque son más sensibles a la hipoxia, pero pueden afectar cualquier otra parte de los ganglios basales. Lo más característico es que afecten los globos pálidos, como se muestra en estas imágenes, en T2, FLAIR y difusión. Se ve la afectación bilateral y simétrica de ambos globos pálidos que restringe a la difusión, y también puede haber afectación de la sustancia blanca de forma difusa, como se ve en esta imagen de difusión, que también va a presentar restricción. La toxicidad por vigabatrina la vigabatrina es un fármaco antiepiléptico que puede desarrollar como efecto secundario toxicidad. Esta va a afectar a globos pálidos y tálamos principalmente, pero puede afectar también el tronco encefálico, característicamente en su región dorsal. Igual también se van a ver hiperintensas en T2 y en FLAIR, van a tener su patrón de afectación bilateral y simétrico. Aquí se ve que hay hiperintensidad anormal de ambos globos pálidos en esta secuencia T2 y que se corresponden con áreas de restricción en la secuencia de difusión. Y aquí vemos otra imagen de difusión en un corte más inferior en donde se ve la afectación de la región dorsal del tronco encéfalo, que igual también presenta restricción. Lo característico también de esta enfermedad es que al suspender el medicamento y con el paso del tiempo se los cambios por imagen pueden ser reversibles. Aquí en el caso de esta enfermedad tóxica por uso de tolueno o encefalopatía crónica por solventes, aquí el patrón de imagen ya va a ser diferente. Aquí las áreas afectadas van a presentar hiposeñal en la secuencia T2. Esta apariencia puede ocurrir por el depósito excesivo de hierro que hay en esta patología. Las áreas afectadas pues incluyen los ganglios de la base, tálamo, sustancia negra, núcleos rojos y núcleos dentados. Aquí como una pista diagnóstica en cuanto a contexto clínico es
aparte del antecedente de exposición a crónica de solventes, pensarlo en aquellos pacientes adolescentes o adultos jóvenes que también tienen atrofia cerebral o atrofia en cerebelo cuerpo calloso. En esta imagen se observa, en esta imagen de T2 axial, se observa la hipointensidad que afecta tanto a ambos globos pálidos como a ambos tálamos. Y en este plano coronal se sigue viendo las áreas hipointensas que afectan a ambos globos pálidos y también a la sustancia negra. El síndrome de Farr también va a tener este patrón de que las áreas afectadas se van a ver con hiposeñal en T2. Esta patología se debe a un depósito vascular anormal de calcio. Aquí hay que distinguir entre dos términos. La enfermedad de Farr se utiliza más bien para denominar a aquellos casos en los que tienen un origen genético y no se sabe bien a ciencia cierta cuál es la causa. Y el síndrome de Farr es cuando se conoce la causa secundaria. Por ejemplo, pueden ser múltiples causas, pero uno de los más frecuentes son los trastornos paratiroideos del metabolismo fosfocálcico. Cualquiera que sea la causa, se van a ver las áreas afectadas como áreas de hiperintensidad, de hipointensidad en el T2, y en el T1 se van a ver hiperintensas. Aquí vemos 3 imágenes axiales en ponderación T1, T2 y eco de gradiente. Entonces vemos la afectación de los ganglios basales, de ambos tálamos en su parte dorsomedial y del núcleo pulvinar, y que se corresponde en la secuencia eco de gradiente con ausencia de señal por el depósito de calcio. El síndrome de Haller-Borden-Spatz es una enfermedad neurodegenerativa que se asocia a la mutación de un gen que se denomina pantotenatoquinasa y está caracterizado por degeneración cerebral y depósito excesivo de hierro en los ganglios basales. Por lo tanto, ese depósito excesivo de hierro se va a ver como áreas de hipointensidad en el T2. La distribución es bilateral y simétrica, va a afectar característicamente a los globos pálidos y puede tener una hiperintensidad central que va a dar el aspecto o el signo del ojo del tigre. Se observa tanto en esta imagen axial como en esta imagen coronal. Es un área, ambos globos pálidos se ven hipointensos con un área central hiperintensa. Aquí vamos ya con el otro patrón, que son aquellas lesiones que se ven hiperintensas en el T1. Una de ellas es la esteatopatía diabética o la hiperglucemia no cetósica. Esta es una enfermedad metabólica que ocurre en aquellos pacientes, pues como complicación de hiperglucemia, pacientes diabéticos no controlados. Y aquí característicamente el patrón de afectación suele ser unilateral, pero en algunos casos puede ser bilateral y afecta pues a lo que corresponde al cuerpo estriado, que incluye tanto el núcleo lenticular como la cabeza del núcleo caudal. Entonces aquí vemos una imagen T1 en un plano axial donde precisamente se ve el aumento en la intensidad de señal anormal tanto en la cabeza del núcleo caudado como en el núcleo lenticular del lado derecho y que tiene una afectación unilateral, pero también puede haber afectación bilateral como se muestra en esta imagen, en donde predominantemente existe afectación de los núcleos caudados y también se puede dar este patrón bilateral. En la encefalopatía hepática crónica, ocurre en aquellos pacientes con una hepatopatía crónica, con cirrosis. Eso es lo más frecuente, pero también se puede observar en aquellos pacientes que reciben nutrición parenteral, que están en estado de inanición o que tienen exposición ocupacional al manganeso.
ya sea la exposición ocupacional o cualquier situación clínica que haga que incremente los niveles del manganeso, pues este va a ser neurotóxico para el sistema nervioso central. Y la patrón de distribución sí es simétrica y bilateral en este caso. La alta intensidad de señal en T1 está dada por el incremento de manganeso y normalmente pues en el T2 no va a haber alteración en la intensidad de señal y lo más frecuente es que afecte globos pálidos, como se ve en esta imagen de acá, que tenemos una imagen axial en T1 donde se ve el aumento en la intensidad de señal de ambos globos pálidos. Cuando es una presentación de forma aguda, puede haber cambios en la intensidad de señal del T2 por el edema y restricción a la difusión en los ganglios basales, giro del cíngulo y en la corteza insular. Aquí vemos en el T2 que hay afectación tanto de núcleos caudados como de los putámenes y de la corteza insular, que precisamente se corresponden con las áreas de restricción a la difusión. Y bueno, pueden ser los cambios por imagen reversibles cuando se trate la causa, por ejemplo, en este paciente, después del trasplante hepático, vemos una imagen comparativa, la primera en T1, antes del trasplante hepático, donde se veía precisamente la hiperintensidad de señal en ambos globos pálidos y la importante disminución de la intensidad de señal después de que se le realizó el trasplante hepático. Entonces, ahora vamos a ver por último ya casos clínicos. Este caso clínico es de un paciente masculino de 22 años de edad, de ocupación de desasolve de drenaje que fue encontrado en una alcantarilla, presentando cuadro de agitación, tendencia a la agresividad, confusión y cefalea. Estas son las imágenes del estudio de resonancia magnética que se le realizó, en donde en las secuencias T2 y FLAIR se observa incremento anormal de la porción medial de ambos putámenes y que también se asocia a cambios en la intensidad de señal de la sustancia gris. Esos cambios en la intensidad de señal de la sustancia gris de la región frontal, parietal y temporal muestran restricción a la difusión. Aquí en este paciente, por el antecedente de exposición a gases tóxicos, pues se sospecha de una patología, precisamente de etiología tóxica. Finalmente se determina que fue una intoxicación por sulfuro de hidrógeno. Este es un gas incoloro, inflamable, con olor a huevo podrido, que es venenoso en altas concentraciones y que es la segunda causa de exposición mortal a inhalación de gas después de la intoxicación por monóxido de carbono. No es tan frecuente, pero bueno, habría que hacer diagnóstico diferencial con los pacientes por monóxido de carbono. Sin embargo, los pacientes con intoxicación por monóxido de carbono, las lesiones se van a presentar con predilección por los globos pálidos y bueno, en este caso la afectación se ve a nivel de los putámenes. El otro caso es un femenino de 59 años de edad con antecedente de neurofibromatosis tipo 1, a la cual se le solicita el estudio de resonancia por una lesión tumoral en ganglios de la base. Vemos que hay en este estudio de resonancia, en estas imágenes en plano axial, vemos como en la secuencia FLAIR y T2 se ve precisamente tanto alteración en la intensidad de señal de la corteza insular como de la parte del núcleo lenticular del lado derecho. Predomina la hiperintensidad, pero también hay unas áreas con menor intensidad de señal. Esas áreas con menor intensidad de señal se corresponden con ausencia de señal en la secuencia EMO, no muestran restricción a la difusión, las áreas afectadas, ni tampoco reforzamiento con el medio de contraste, ni se asocian a edema,
Entonces, por el antecedente de neurofibromatosis tipo 1, las características de amartomas en el sistema nervioso central por neurofibromatosis tipo 1 tienen un comportamiento hiperintenso en T2, hipointenso en T1, afectan predominantemente los ganglios, pueden afectar predominantemente los ganglios basales, también el tallo cerebral y el cerebelo, y característicamente no se asocian ni a edema periférico ni a efecto de volumen y no refuerzan. Igual aquí tenemos como forma complementaria un estudio de espectroscopía en el que se ve que no tiene un patrón, al menos neoplásico. Se ve aumento del pico de inositol, el pico de N-acetilaspartato no se encuentra disminuido, ni tampoco hay elevación del pico de colina. Este caso de un femenino de 30 años de edad, se solicita el estudio por presentar una lesión tumoral bitalámica. Vemos que tenemos imágenes en planos coronales y en planos axiales. Esta primera está ponderada en T1, el comportamiento de la lesión es hipointenso en T1, no muestra reforzamiento con el medio de contraste, no muestra restricción a la difusión y se ve de comportamiento hiperintenso tanto en el T2 como en el FLAIR. Por la edad de la paciente, por el patrón de afectación, por la localización, se concluye como un glioma talámico bilateral primario, donde característicamente estas lesiones son hipointensas en T1, hiperintensas en T2, afectan a los tálamos de forma bilateral y no muestran reforzamiento con el contraste. Este otro caso es un femenino de 42 años que tiene un cuadro clínico de 3 meses de evolución, presenta alteraciones del estado de alerta, cefalea aloe-craneana y disminución de fuerza del hemicuerpo izquierdo. En el estudio de resonancia magnética que se le realiza, se observa que es una lesión ocupante de espacio que abarca tanto el tálamo como los ganglios de la base del lado derecho, así como el esplenio del cuerpo calloso. El comportamiento de la lesión es un tanto heterogéneo, pero de predominio hiperintenso tanto en el T2 como en el FLAIR. Se asocia a edema vasogénico y también la afectación del cuerpo calloso tiene el mismo comportamiento y que vemos que en las imágenes tanto de difusión como mapa de ADC se ve que tiene una restricción franca, muestra valores bajos de ADC y con el medio de contraste presenta un reforzamiento ávido. Por la localización, se concluye como un linfoma, y por el comportamiento por imagen se concluye como un linfoma primario que tiende a ser de comportamiento hipo a isointenso a la sustancia gris en T2 y que tiene un reforzamiento sólido u homogéneo, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen estado de inmunocompromiso. La restricción a la difusión y la afectación del cuerpo calloso son rasgos característicos de esta enfermedad. Por último, aquí es un caso de un paciente de 18 años que clínicamente cursa con oftalmoplejía externa progresiva y que se le sospecha una probable miopatía mitocondrial. Vemos cómo en las imágenes de resonancia se ve la afectación difusa, bilateral y simétrica de la sustancia blanca, pero también afectación de los núcleos de sustancia gris, en este caso ambos globos pálidos, los tálamos, los núcleos dentados y también se ven datos de tanto el tallo cerebral también y datos de atrofia cerebelosa. Este paciente, la posibilidad diagnóstica es un probable síndrome de Kearns-Sayre, que es una patología mitocondrial que ocurre principalmente en menores de 20 años y que cursa con oftalmoplejía externa y que puede afectar tanto a la sustancia blanca como a los ganglios de la base, como en este paciente. Entonces, esa es la principal sospecha diagnóstica de este paciente. Ya por último, como conclusiones, tenemos que los patrones por imagen de cada una de estas patologías, pues pueden ayudar como decíamos al principio, tanto a la aproximación diagnóstica como al diagnóstico diferencial entre cada una de ellas.
Si tenemos anormalidades simétricas, bilaterales que comprometen ganglios basales, sugieren patologías con causa tóxico-metabólica. Si son asimétricas, nos van a sugerir una patología infecciosa o neoplásica. Si comprometen solamente los ganglios basales, pues vamos a pensar en intoxicaciones, hipoglucemia, hiperglicemia, enfermedad hepática o neurofibromatosis. Si afectan solo el tálamo, tenemos dos posibilidades, que sea una oclusión arterial o un glioma talámico primario, como lo veíamos en uno de los casos clínicos. Si el tálamo está afectado junto con los ganglios basales, pues podríamos pensar en estados de hipoxia, mielonilisis osmótica, enfermedad de Wilson, enfermedad de Lane y enfermedad de Farr. Las dos secuencias principales por resonancia magnética que nos van a aportar mayor información en este tipo de patologías van a ser la secuencia T2 y la difusión. Varias patologías, como lo vimos, se presentan como lesiones hiperintensas en T2 y la difusión nos sirve para evaluar el edema citotóxico, por ejemplo, en aquellos estados de hipoxemia o hipoglucemia o inclusive en la enfermedad de Wilson. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias.